Buenos días, agradezco la posibilidad de intervenir, su esfuerzo a los organizadores y pido disculpas por las torpezas de la grabación, que es la primera vez a la que me dedico yo a estas cosas. Bien, mi tema, novela y diálogo, viene posibilitado por la publicación en el 2019 en el marco del grupo Genus de muchos textos de Bakhtin que no conocíamos, en edición de Luis Beltrán. Yo me he planteado la cuestión desde el punto de vista genealógico, es decir, de los orígenes. Y el planteamiento de Bakhtin es claro. En la novela la palabra no solamente es un instrumento que sirva para pintar, sino que también es objeto de representación. La representación del discurso ajeno, evidentemente, una de las posibilidades de representar el discurso ajeno es el diálogo. Desde el punto de vista genealógico, está claro que el diálogo preexiste a la novela. Tiene muchos antecedentes, aparte de los posibles remotos, pues ya en el mundo de la epopeya, tanto los dioses como los mortales hablan abundantemente entre ellos, pero lo hacen siempre en la lejanía absoluta característica de la épica. En la línea que enlaza los orígenes remotos con la novela como tal, nos encontramos con el diálogo platónico. Bakhtin se ha acordado de la frase de Friedrich Schlegel: los diálogos platónicos son la novela de aquellos tiempos. Y no cita a Nietzsche, quien considera que la tragedia se suicidó por obra de Eurípides, el último de los grandes trágicos, que trajo personajes de carne y hueso a escena, ya no héroes, cosa que no hubiera sido posible sin que Sócrates, dice Nietzsche, hablase por su boca. Bien, entonces Bakhtin distingue para los orígenes de la novela, Bakhtin distingue dos líneas. La primera es la novela griega, de larga influencia, por ejemplo, de Persíles y Segismunda, o en la novela europea del siglo XVIII. Y la otra fuente es el conjunto de lo seriocómico, en el cual incluye los mimos, los diálogos socráticos, así los llama él, la sátira menipea, a Luciano de Samosata, el satiricón, el asno de oro, la fabulística y otros géneros. Se ha prestado mucha más atención a la sátira menipea y eso es lo que me ha llevado a preguntarme por qué el olvido con respecto al diálogo de Platón. ¿Qué es lo que le puede haber interesado a Bakhtin en el diálogo platónico? Bien, en primer lugar, el diálogo supone una primera ruptura con el mundo del mito, y es la prosa. Los otros géneros de la polis se interpretan o se cantan. Los diálogos son escritura y son para la lectura. Pero además, en los diálogos, pues hay algo muy importante para Bakhtin, que es el personaje de Sócrates. De hecho, al Critón, el Fedón y la Apología los llama Bakhtin la novela socrática. En Sócrates, Bakhtin ve un ideólogo, como luego lo va a ser Don Quijote, un personaje seriocómico, una síntesis del tonto folclórico que aparenta o finge no saber nada, y el sabio. En los diálogos ve Bakhtin multiestilismo. En los diálogos ve finalmente la presencia de la risa, que familiariza con el mundo, le pierde el respeto y lo abre al análisis científico, así lo llama Bakhtin, que Sócrates practica. Sin embargo, cabe preguntarse si además del relieve del personaje Sócrates, que es un auténtico héroe protonovelístico, cabe preguntarse si no tiene también importancia el hecho mismo de ser diálogo. Y es a lo que yo me he propuesto responder
echando mano de la interpretación de Platón por parte de Felipe Martínez Marzoa, que ha dedicado a este asunto pues, varios ensayos. Hay que olvidarse, en primer lugar, de la teoría de las ideas, que aunque acompañe al nombre de Platón en los manuales, pues parece responder más bien a los intereses espirituales de épocas posteriores a la polis y al propio Platón. Realmente lo que los diálogos hacen es otra cosa. En todos hay un preguntar qué es tal cosa y hay un cuestionamiento incesante de esa pregunta que conduce a otra pregunta y a otra pregunta y a otra pregunta. Es decir, ante cualquier cosa, la pregunta es ¿qué es eso? Y a la respuesta, esto es un zapato, ante la respuesta viene la pregunta a su vez de ¿qué significa ser un zapato? ¿Qué es ser? Es la pregunta ontológica. Estas preguntas conducen otras preguntas en un encadenamiento que lleva al final de los diálogos que muchas veces quedan abiertos, porque en el interrogario o responder quedan de manifiesto supuestos, desvíos, errores, vacilaciones, ambigüedades, que acaban por desacreditar las respuestas iniciales. Nótese que si Platón se hubiera limitado a convertir esto en teoría, pues lo habría reducido a una fórmula aplicable a todos los casos. Eso no es lo que hace el diálogo. Lo que hace el diálogo es mostrar el constante fracaso de la pregunta y además por razones de orden interno. De modo que puede decirse que para los diálogos platónicos la forma es el contenido, porque hay una unión intrínseca y estrechísima entre una cosa y la otra. La poética antigua, de hecho, ya ha visto que los diálogos, dice Aristóteles concretamente, son mímesis, exactamente igual que la poesía o que la tragedia o que la epopeya. Y si son mímesis es porque los diálogos hacen aparecer cosas que parece que son, pero que realmente no son. Y ese desvelar es lo que los diálogos hacen. Bien, pues cabe preguntarse si lo que hace la novela, una vez constituida, no es exactamente eso mismo. Precisamente Bakhtin ha diferenciado entre una novela dialógica de otra novela monológica, y en el caso de la novela dialógica lo que ocurre es más o menos lo que hemos dicho. Para nosotros las cosas ya no tienen el relieve que tenían para los griegos, porque las hemos convertido en materia de dominio, en materia de consumo, pero en el ámbito artístico las cosas siguen apareciendo con relieve y con brillo. Piénsese de qué otra manera sería posible el personaje de Don Quijote si no atribuyera ser a cosas que no son, para los demás personajes que lo rodean no son en absoluto, y qué otra cosa es el Quijote sino el perpetuo, o lo mejor del Quijote que es, sino el perpetuo desacreditar las afirmaciones de Don Quijote de principio a fin. De modo que creo que la novela, sobre todo la novela de la serie dialógica, claro está, lo que hace viene a ser, en un mundo como el nuestro, cuya actitud ante las cosas es muy distinto al que tenían los griegos, creo que se puede afirmar que lo que hace la novela contemporánea de la serie dialógica es equiparable y hunde una raíz profunda, lejana, en lo que hacía el diálogo platónico en la Atenas del siglo IV. La combinación de prosa con el preguntarse, el interrogarse acerca del ser del mundo, pues eso es lo que vemos que sucede precisamente en las mejores novelas, y para eso en Platón tenemos un primer ejemplo digno de ser, de reflexionar sobre él, de ser recordado y de ser mencionado. Nada más y muchas gracias por vuestra atención.